Hola, bienvenidos. Como sabemos, pues todavía continúan las tensiones en las zonas de Israel, Irak e Irán. Eh, la noche anterior, Donald Trump se regresa de la reunión del G7. Según Macron, pues supuestamente para realizar estas negociaciones, Trump esta mañana lo desmiente en la madrugada. Y estamos ahí, digamos, en este juego donde tal vez el termómetro que debemos observar o el medidor más efectivo para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo con esta situación y cómo nos puede afectar en el corto plazo, es el precio del crudo. Ustedes pueden ver, el crudo venía con una tendencia alcista ya desde comienzos de junio. Recordemos que tuvimos un precio del WTI cercano a los $57, $56 el barril en menos de un mes, cuando la situación estaba bien difícil y se está hablando de recesión mundial. Pero después de que los indicadores macro y también los índices bursátiles empezaron, digamos, a estabilizarse, teníamos esta tendencia alcista. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque en el largo plazo hay varios análisis que muestran que efectivamente el crudo podría retornar allá hacia el año 2026, hacia la zona de los 100, incluso en algunos medios se habla de $150 el barril, digamos un poco más exagerado pensaría yo, pero de todas maneras es importante tener presente que cuando la tendencia o cuando el cierto activo se empieza a volver de moda, pues muy seguramente sí tengamos esa continuidad de la tendencia alcista. Eso es lo primero. Lo segundo, pues Israel el día 12 en la madrugada toma la decisión de atacar algunos puntos sensibles de Irán, instalaciones nucleares y militares. Se habla que mató a altos mandos militares de Irán. Después el día 13 Irán responde con misiles sobre Tel Aviv y Jerusalén. Y ayer varios medios, esto digamos no está 100% confirmado, pero de todas maneras creo que para destacar, o tal vez lo que más tendencia tiene, es que Irán efectivamente está buscando un posible alto a fuego. Dicen que con la intermediación de Donald Trump, eso no está confirmado. Y la situación actual, de hecho de hace unos minutos, estamos viendo el petróleo que vuelve a subir a la zona de los $74 el barril, $74 el barril aquí en tiempo real. Y esto tiene que ver con nuevas tensiones, y yo creo que es bien complicado lo que les voy a mencionar, pero supuestamente Irán, que es esta caída que vimos en la tarde anterior, algunos políticos importantes de Irán habían mencionado esa búsqueda de cese al fuego. Pero después sale uno de los líderes de Irán, digamos de los más reconocidos, y menciona que no, que eso es falso, que ellos van a continuar en la guerra contra Israel y contra cualquier otra nación como Estados Unidos que va a intervenir en su país. Entonces hay mucha desinformación en este momento, mucha incertidumbre, y yo creo que aquí lo clave es mantenerse con cautela un poco, ¿no? Porque lo cierto es que Trump sí está efectivamente, sí regresó, no es lo más importante. Trump está hablando de una negociación acerca de los medicamentos en Estados Unidos y temas de impuestos, pero también es claro que Trump de alguna manera sí está hablando, incluso estaba hablando el día de ayer con Putin respecto a la situación de Irán y Israel. Entonces no es para nada descabellado ver hacia adelante una posible negociación. Creo que lo que más llama la atención de esta situación, que sí nos impacta en el largo plazo definitivamente, es ver cómo se está empezando a ver una interrupción en el flujo de comercio, en el traslado de petróleo en el estrecho de Hormuz. Es una zona muy pequeña donde todo el petróleo, digamos, de esta zona de Oriente Medio tiene obligatoriamente que pasar
y recordemos que en ese estrecho de Hormuz están muchas guerrillas yemeníes que pueden estar obviamente ayudando a escalar un poco la tensión que existe en esta zona. Esto sí conllevaría a que los precios del crudo, esa interrupción, sí conllevaría entonces a que pudiéramos ver un crudo que empezara a ascender de una manera más fuerte en los próximos días. Entonces son como dos situaciones que se están llevando en este momento. Directa la situación Israel-Irán y al margen, pues esos ejércitos de Yemen que están aprovechando la oportunidad, digamos, para escalar las tensiones y tratar de bloquear un poco el tránsito normal de crudo, que de hecho el día 12 y 13, pues hasta el momento no se había afectado ningún problema en los suministros de crudo de esa zona. Desafortunadamente, pues eso es lo que está ocurriendo. Como les menciono, aquí lo relevante es tratar de estar muy pendiente de lo que pasa con el precio del crudo. Creo que es la forma en tiempo real que podemos ver la situación y por otro lado tratar de ver un poco qué está pasando con las negociaciones o cómo está involucrado Donald Trump en las negociaciones, digamos, para desescalar este conflicto. Por otro lado, pues Irán, Donald Trump confirma que Irán no tiene ninguna arma nuclear, y esto tiene que ver con que tanto Israel como Irán en esta semana han mencionado que los dos tienen la capacidad de atacar uno al otro con armas nucleares. Sin embargo, pues Trump esta mañana menciona esta situación y, como les digo, lo más importante aquí es tratar de ver en el corto plazo cómo se comporta el precio del crudo. Puede ser el indicador más rápido para entender si en algún momento se escala esta situación. En ese mismo orden de ideas, entonces miremos que lo que tal vez nos debería preocupar es un precio del crudo que tal vez supere la zona de los 78, incluso $80 el barril, y no estoy hablando de largo plazo, sino estoy hablando de los próximos días. Si eso llegara a ocurrir, pues obviamente podría afectar de manera directa los precios de los activos que nosotros operamos, que son las acciones del Standard & Poor's 500. Aquí, en lo que tiene que ver con los especuladores de mercado, miren que lo que se muestra es que ellos no, hasta el momento, yo también creo que es por esa desinformación que existe, no han tomado posiciones, digamos, ya fuertes en contra del Standard & Poor's 500, o sea, ni siquiera se están preparando para una posible caída, fuerte caída, y esto se transcribe en que no han comprado opciones put sobre el Standard & Poor's 500. Entonces, por ahora, digamos que la situación de incertidumbre hay simplemente que llevarla con cierta tranquilidad y esperar tal vez rupturas fuertes de esos niveles psicológicos. En el primer lugar pongo el petróleo, y es una ruptura de la zona de los 79, 78, $80 el barril. Eso nos podría indicar una posible escalada de las tensiones que existen en esta zona y consecuentemente pues una caída de los índices bursátiles, digamos, fuerte. Esperamos que eso no ocurra. Por otro lado, pues el día de hoy y mañana se llevará a cabo la reunión de la Reserva Federal, donde pues ya aquí, medido por la herramienta que tiene la Bolsa de Chicago, se prevé que la Reserva Federal, con un 99% de probabilidad, no vaya a mover su tasa de referencia, que actualmente está entre el 4,25 y 4,5%. Digamos que eso el mercado lo tiene descontado, pero sí es clave tratar de ver con todo este entorno, con todo lo que ha venido ocurriendo, con las tarifas que ha implementado Trump, con la tensión que tiene Irán-Israel, que les confirmo, si obviamente esa situación escala, nos llevaría a una inflación un poco más alta. También ver cómo la inflación que fue publicada la semana anterior del 2.3 está soportando o está llevando a la Reserva Federal a tomar una decisión de reducir las tasas por lo menos una vez este año. Esa es como la situación tal vez que debemos ver. Si ustedes observan lo que está ocurriendo en el mercado durante la jornada de hoy, es un mercado que prácticamente está
plano, digamos, después de la caída obviamente de apertura de cerca del 0.30%, pero en el comportamiento intradiario se empieza a ver un mercado que básicamente está entre alzas y bajas muy pequeñas, y esto es muy normal, si lo puedo llamar así, en un escenario previo a la decisión de la Reserva Federal. Muy seguramente mañana también veríamos el mismo escenario, y fíjense ustedes que el detonante de una situación diferente básicamente es que haya o una noticia muy positiva en la situación, en lo que está pasando con Irán e Israel, o una situación muy negativa, y ya lo tenemos, digamos, claro. Una negociación que Trump muy seguramente va a ser el que va a anunciar, llegamos a un acuerdo, o que vayamos a ver tal vez más ataques en la madrugada, en esta madrugada que ya arranca en la zona de Oriente Medio. Entonces, en lo que tiene que ver con las decisiones de la Reserva Federal, creo que el panorama es muy claro. La Reserva Federal, fíjense ustedes que según las previsiones que se muestran también con la herramienta de la Bolsa de Chicago medida por los contratos de futuros, para la reunión del 17 de septiembre se prevé una reducción que iría del 4 al 4,25%, con el 71,26% de probabilidad. Esa sería la primera reducción de tasas para el año 2025, en el mes de septiembre, y una segunda reducción en la reunión del 10 de diciembre con un casi 90% de probabilidad. Estas son las dos reducciones que se prevén para el año 2025. Ya están descontadas. Tal vez lo que podría animar un poco el mercado es que Jerome Powell después de la reunión, en la rueda de prensa del día de mañana, tal vez mencione que a pesar de tener ese crecimiento que tuvimos, estamos viendo, podría ser un mensaje muy bueno para el mercado, podría ser algo como: estamos viendo que el crecimiento se empieza a fortalecer, estamos viendo que la inflación, a pesar de toda la situación que hemos vivido con las tarifas, es una inflación que ha venido retrocediendo de acuerdo a nuestras expectativas. Ese tipo de mensaje podría animar un poco los inversionistas, y creo que por esa razón no, los grandes especuladores, los gestores de fondos de cobertura no han querido tomar posiciones, digamos, todavía adversas al indicador Standard & Poor's. Incluso las posiciones sobre petróleo a futuro, y vemos que hay una proyección tal vez clara de que por lo menos al 2026 podría haber un crecimiento en los precios del crudo. Fíjense ustedes que a pesar de eso tampoco se ha visto que los especuladores tomen posiciones comprando futuros, digamos, de petróleo ni de oro en este momento. Y vuelvo y reitero, eso tiene que ver con la desinformación, ¿no? Con esos mensajes de que Irán está retrocediendo, que Irán está pidiendo tal vez una negociación, y que Israel podría incluso, como algunos, digamos, geopolíticos o algunos políticos o analistas mejor lo mencionan, que todo lo que hay detrás de todas estas escaladas de Israel contra diferentes naciones es que básicamente Israel quiere en algún momento tomar el control del Medio Oriente y ser, digamos, como lo es China para Asia y lo es Estados Unidos para América, Israel ser como el mandamás de la zona de Medio Oriente. Esa es como la teoría, digamos, que existe detrás de todos estos ataques. Al fin de cuentas, lo que nos importaría es que hubiera una negociación, que es como el driver tal vez más sensible que existe en este momento. Y yo creo que desde el punto de vista de Reserva Federal, las cosas están un poco más claras, ¿no? Me ayudaría mucho un mensaje como les menciono, pero en lo que tiene que ver con bajas o reducciones de tasas de interés también el mensaje está muy claro. Fíjense que al margen de todo lo que está ocurriendo, sí preocupa un poco este análisis que entregó esta semana el Bank of America, donde muestra que de manera general los inversionistas en todo el mundo están tomando las posiciones más negativas o son menos favorables para el dólar. Esto no se había visto en más de 20 años. Entonces, sí, podría ser que existe una oportunidad. Recordemos que eso tiene que ver mucho con el dólar smile, pero esta posición, digamos, bajista en dólar
ya ha llevado mucho tiempo. Recordemos que el dólar smile básicamente muestra que cuando existe un cambio de tendencia en los indicadores macro, es normal que el dólar se debilite, y estamos hablando del crecimiento económico. Entonces digamos que hay dos posiciones aquí bien encontradas. Si el dólar podría debilitarse más, y esto tiene que ver con las decisiones obviamente que ha tomado Donald Trump, y la posición digamos para la que nosotros estamos es que por el cambio, por la modificación, por ese ciclo económico en el que estamos entrando, es normal que el dólar se debilite y que en el largo plazo podría haber una oportunidad bien interesante de comprar dólar. Obviamente es muy difícil saber cuál va a ser el piso, pero lo cierto es que desde nuestro punto de vista sí es momento para empezar a tomar posiciones largas en dólar pensando en 2, 3, 5 años. Creemos que es una posición muy sana desde el punto de vista, digamos, de valor de mercado, de oportunidad que podría presentar el mismo. Aquí tal vez el mensaje que se espera mañana es que tal vez Jeremy Powell, que no es normal que lo mencione, pues dijera algo respecto a la debilidad del dólar a nivel global. ¿Qué está pensando de eso? Porque si es una oportunidad o no, tal vez que diera algún mensaje. No es claro, pero se los menciono porque obviamente a la hora de tal vez darle cierta esperanza al mercado de que el dólar podría estar en un punto importante o interesante como los menciono, eso por supuesto que favorecería a los activos americanos. En lo que tiene que ver con cómo está viendo el mercado, los inversionistas en este momento, toda la situación que estamos viviendo de Israel, fíjense ustedes que veníamos con un tono bien positivo, digamos que eso se frena por la situación de Medio Oriente, pues miren que los grandes inversionistas no están preocupados, digamos, ya liquidando activos y vendiendo de manera fuerte, y la razón es la que les menciono, hay mucha desinformación. Incluso con toda la subida que estábamos mostrando al comienzo de la reunión, una subida de más de $3 el barril de petróleo, pues los indicadores están ahí muy quietos. Entonces fíjense que sí hay mucha desinformación al respecto. Es muy difícil decirles vayan a las fuentes oficiales, porque realmente en lo que tiene que ver con Irán, Israel, es muy complicado, digamos, entender cuáles son las fuentes oficiales. Entonces no es una situación, digamos, no es una posición sencilla de leer cuál es la real situación que existe detrás de. Como no es fácil y sencillo, yo me iría simplemente a lo que hable Trump, a lo que hable el primer ministro de Israel, Netanyahu, o el líder de Irán. Yo tal vez me basaría en esos tres fuentes de información y pare de contar. Y tal vez es lo que están haciendo los inversionistas, digamos, grandes, ¿no? De no dejarse llevar por que aquí hicieron y no, ese lleva y trae, creo que es muy, muy complicado. En lo que tiene que ver con resultados corporativos esta semana, pues no hay mucho. Lennar, ustedes saben, es una de las, el día de ayer, una de las constructoras o compañías de construcción más grandes en Estados Unidos. Ahí no hay mucho que decir. Tal vez el fin de semana, para el cierre de la semana, Accenture y CarMax, compañías que hacen parte del Standard & Poor's 500 junto con Kroger, nos podrían dar como señales de indicadores muy cortos, muy pequeños sobre tecnología y sobre distribución o retail o consumo. No son grandes jugadores, obviamente son compañías gigantes, pero en el Standard & Poor's no son gigantes jugadores. Tal vez Accenture ha tomado una posición más relevante cada día dentro del Standard & Poor's 500, pero de todas maneras pues no desmiento, o sea, no puedo ir en contra, no es una compañía relevante como lo es una Apple o cualquiera de estos jugadores. De todas maneras, a la escasez de entrega de resultados, pues obviamente el mercado va a estar tal vez mirando qué pasa con estas dos empresas, cómo van los resultados, etcétera. Recordemos que los resultados corporativos ya este año han mostrado un crecimiento cercano al 5%. Para el próximo año, reitero, nuevamente los que no habían escuchado, esperamos crecimiento en resultados corporativos cercanos o por encima del 20%. Es decir, esperamos un año 2026 muy, muy bueno. Los escenarios pues sí están basados mucho en
en la situación de Irán, los escenarios actuales. Aquí no hay cambios sustanciales frente a lo que habíamos visto la semana anterior. Señales claras de alerta, petróleo arriba de los $80 el barril. Hay que prestar atención. El Standard & Poor's estamos lejos de esa zona, pero si llegáramos a caer por allá en los 5.600, hay que estar con mucho cuidado. Creo que tal vez lo que podría animar al mercado de una manera inesperada y rápida sería un anuncio de cese al fuego bilateral, y aquí tal vez el anuncio que espera Israel y espera todo el mundo es que Irán, al margen de que si tuviera ya el uranio listo para crear una bomba nuclear, que por esa razón Israel atacó y se habían dado esos 60 días y se les había dicho, etcétera. Eso es todas esas razones, toda esa situación es cierta. Pero fíjense que al margen de todo, de todo este incertidumbre, creo que lo que está esperando realmente todo el planeta es que Irán de alguna manera diga, ya no vamos a seguir mirando cómo enriquecemos uranio y no vamos a tratar vamos a parar o por lo menos desescalar el tema el tema nuclear, ¿no? de toda esta producción y enriquecimiento de uranio, de energía nuclear. Es complicado un tipo de anuncio de ese estilo, pero pues hay que ver, ¿no? Hay que ver toda esta semana cómo sigue reaccionando el mercado. ¿Qué les puedo decir de nuestro portafolio? Pues esto ya lo hemos visto, está aquí para que lo analicen en detalle más adelante. Pues arrancamos un mes donde veníamos muy bien hasta el día 12. Aquí se ve la caída generada por el ataque que básicamente todos los gestores de portafolio están sufriendo. Aquí no hay nada que decir porque básicamente eso ocurrió a medianoche. El día siguiente, el día viernes, ya arrancamos con un mercado que estaba cayendo de hecho esa noche el mercado cayó 3%, recuerden. El Dow Jones, el índice Nasdaq en futuros alcanzó a caer un 3%, pero afortunadamente en la mañana con lo que estoy hablando de confusión de noticias, etcétera, pues no cayó tanto el mercado. Pero lo que sí es interesante es ver cómo, voy a pasar otra vez al Bloomberg, veníamos de ese canal alcista, fíjense ustedes, y ocurre esa situación aquí el día 12, ¿no? El cual ayuda a romper el canal alcista, lo rompe y entramos en un mercado que ustedes saben que es un mercado shopping, ¿no? Un mercado básicamente lateral. Entonces aquí viene el segundo componente. Recordemos, teníamos el primer componente al que debemos estar pendientes, que es un crudo que por alguna situación rompa los $80 el barril. Esa es una señal de alerta y en este momento el driver es crudo, ya lo dije por ti. La segunda situación o el segundo componente de alerta es que el mercado, el Standard & Poor's llegara a romper estos dos niveles, ¿no? Lo más importante para nosotros es tal vez la parte inferior, en la zona de los 5.950 puntos. Es como una señal de alerta primaria. Esto es una caída cercana al 1,5%, 5.900 puntos aproximadamente. Si eso llegara a ocurrir en estos días, y estoy hablando particularmente de la situación Irán-Israel, pues hombre, desafortunadamente también podría ser un cambio de tendencia aquí, muy malo, ¿no? Que ya sabemos estaría generado directamente porque un escalamiento de esa situación llevaría al planeta a un entorno de mayor inflación, incertidumbre de crecimiento mundial. Es normal el escalamiento de la situación, una potencial guerra, etcétera. Ojalá no, pero debemos estar alertas. Ya un poco de más largo plazo, si hay un escalamiento, no sé, si hay un ataque masivo, etcétera, se está hablando que el domo de hierro está encontrar una manera, digamos, para poder penetrar el domo de hierro, y eso es que los cohetes o los misiles que lanza Afganistán están yéndose con una velocidad uno detrás de otro, un ritmo muy rápido que no alcanza para que el domo de hierro tenga como un refresh, ¿sí? Pueda tener nuevos cohetes para volver a lanzar. Se habla de 12 minutos entre un país y otro en términos de velocidad de esos cohetes. Entonces esa situación
es un nuevo, digamos, talón de Aquiles que tiene Israel, ¿no? E Irán lo podría aprovechar. Eh, y les menciono esto porque por supuesto que tenemos que mirar ese escenario, y es un escenario, fíjense ustedes, donde saldríamos de esta zona importante, esta zona de congestión, que está más o menos entre los 5.800 a 6.050 puntos, toda esta zona importante, y aquí desafortunadamente ese escalamiento, ¿ya? Que se meta entonces Estados Unidos, que se meta Rusia, que se metan otros países de la zona del Medio Este, pues nos llevaría a un Standard & Poor's por allá abajo de 5.800, muy peligroso. Probabilidad de que eso ocurra, pues miren ustedes que en este momento es muy baja, no hay fondos tomando posiciones hacia esa zona, no hay gente comprando opciones put sobre el Standard & Poor's, ni comprando opciones call sobre petróleo, ni sobre oro. O sea, la posición en este momento hoy es baja, existe, la estamos monitoreando. Para el otro lado, ¿qué tenemos? Un posible anuncio de cese al fuego, si se diera hoy, mañana, pues por supuesto que podríamos romper esa zona. Mire que la hemos intentado romper en 2 oportunidades, 6.050 puntos, se ha vuelto muy fuerte para el Standard & Poor's, nos llevaría a ese máximo histórico de 6.150, esto es una valorización adicional de un 3-4%, y esto podría ocurrir muy rápido, ¿no? Yo creo que a eso el mercado le está jugando, por eso vimos lo que vimos, ¿no? No se toman posiciones cortas, los inversionistas por el Fear and Greed están tranquilos, el indicador de volatilidad VIX, miremoslo acá, aprovechemos esta gráfica, el indicador de volatilidad VIX está ahí sobre los 20 puntos, pues claro, se subió, este es el indicador de MACD, pues claro, se subió por la situación de Irán-Irak, de Israel-Irán. Miren ustedes cómo se subió, pero está ahí, ¿no? Está muy quieto sobre los 20, o sea, no está en una zona, digamos, aún preocupante, es normal que haya saltado por esa situación particular, pero no está ya arriba de los 30. Entonces, por ahora, les diría que la probabilidad de que esto vaya a un buen puerto o a un buen término es más alta, mucho más alta, si lo que se mencionó de Irán es confirmado, simplemente es así. Si de alguna manera se reconfirma que Irán está buscando una negociación para desescalar este conflicto de alguna manera, ya creo que podemos estar un poco más tranquilos. Esperemos que así sea. Por ahora, ¿qué va a ocurrir? Hoy y mañana lo que debería pasar es que vamos a estar en un mercado aquí, en esta zona totalmente plano, a menos de que hubiera una noticia. Ya tienen claros los escenarios, espero que los hayan entendido, y no debería existir más. En el largo plazo, nuestra posición continúa siendo la misma. Año 2026, un año muy favorable, 2 reducciones de tasas de interés para este año, indicadores macro que continúen aquí pendientes, simplemente es ver ese mensaje donde la Fed va a decir, oiga, estamos listos para reducir la tasa. Si por alguna razón él dice que no va a ser septiembre, sino agosto o antes, no sé, aquí puede haber un motivo interesante para que el Standard & Poor's se valorice. Pero fíjense que todos los indicadores macro que se han presentado hasta ahora están empezando a mostrar cierta resiliencia en el mercado estadounidense. Entonces, es normal que vengamos de un impacto, digamos, negativo por lo del crecimiento, las tarifas, etcétera. Pero incluso Trump el día de ayer, cuando firmó y se le cayeron los papeles al suelo con el primer ministro de Inglaterra, que estaban como reafirmando su acuerdo comercial. Fíjense que de todas maneras lo que se está observando parece un buen entorno de negociación en todos los aspectos. Ese ambiente es el que, creo yo, ha generado que los inversionistas, los grandes inversionistas que entrevista CNN, estén ahí como en un momento muy tranquilo. Ya les mencioné entonces los factores de riesgo a los que debemos estar presentes, los que deben estar pendientes.
Sin ninguna manera, sin ninguna duda, pienso que el petróleo en este momento es el driver para preocuparse si, si llegara a ocurrir esa subida de 70, $80 el barril. Sería muy rápido. De resto, por el lado de la Reserva Federal, creo que estamos muy tranquilos. Mañana esperamos un mensaje como lo vieron, como lo esperábamos en la tasa de inflación que salió de acuerdo a nuestras expectativas. Asimismo esperamos el mensaje de mañana. Un mensaje muy conciliador, muy tranquilo. No hay razones para prever que Jeremy Powell por alguna razón, quiera incendiar el mercado, si lo puedo llamar así. Entonces, eso es lo que esperamos. Nos vemos como siempre la próxima semana y feliz día para todos.